Muy buenos días, estimados alumnos y estimadas alumnas. Gusto en saludarles. Les informo que la clase está siendo grabada, por lo tanto, como siempre, disponible en el portal Team para su descarga y posterior revisión. El día de hoy vamos a seguir. El día de hoy tengo pensado avanzar en los siguientes elementos. Vamos a trabajar con lo que es la captura de excepciones y lo que es el manejo de las funciones en Python. ¿Qué es una función? ¿Cómo se trabajan las funciones? Las distintas alternativas que tú puedes tener para manejo de funciones, con, sin parámetros, con lectura, sin lectura, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, antes de eso, informarle que sus notas están disponibles en el portal y como siempre, si usted tiene una duda en su nota, si tú tienes alguna duda en su nota, ¿cómo se llama? Si tú quieres revisión de prueba, ¿cómo se llama? No tengo ningún problema en revisar tu prueba, pero me envías un correo formal solicitándome la revisión de la prueba. Le quiero informar algunas cositas antes de iniciar la clase. No le estoy compartiendo por razones obvias, porque hay que respetar las notas de sus compañeros. Tengo del curso hubo 6 alumnos que no rindieron la prueba. En el curso de ustedes hubo 6 alumnos que no rindieron la prueba. Si me voy al promedio de las notas de ustedes, el promedio me dio 4.3. Pero si yo saco a los alumnos que no dieron la prueba, omito a esas personas que no dieron la prueba, ¿cómo se llama? Le da promedio 5.5. Solamente 2 alumnos tuvieron notas rojas o bajo 4, pero no son tan malas en realidad en relación a lo que podrían haber sido. ¿Ya? Eso es mayormente lo que es la nota de la prueba de ustedes. ¿Ya? Así que vuelvo a insistir, si por ese motivo usted necesita una revisión de prueba, lo que tiene que hacer, me envía un mensaje un correo formal solicitando la revisión de prueba, coordinamos una videollamada y en la videollamada, claro, las dudas y las consultas correspondientes de parte de ustedes, ¿ya? Eso es el tema en relación que para que se quieren saber, pero ustedes ya tienen la pauta, tienen la prueba, que es la revisión que hicimos. Hubo alumnos que aplicaron cosas que yo no he enseñado, pero igual se las tomé buenas porque me pareció muy bien, porque significa que han investigado. Hubo notas muy buenas, estoy bastante conforme con las notas que tuvieron ustedes, y algunos que obviamente tienen capacidad de posibilidad de mejorar sus notas en ese sentido. Hay una nota, hay una prueba que está, entre comillas, programada para la otra semana. Ustedes saben que la otra semana es una semana 100% de receso, es de desconexión completa y absolutamente. Por lo tanto, esa semana la idea es desconectarse y descansar y olvidarse un poquito de lo que son los contenidos. Ahora, si ustedes quieren obviamente seguir estudiando ¿cómo se llama? Y practicando, están en su derecho a hacerlo, pero ¿cómo se llama? La idea es justamente tomarse una semana de receso que te permita a mí trabajar en eso. Te permita recargar las pilas y enfrentar la segunda parte o el término del semestre de manera más dinámica. ¿Alguna pregunta, consulta antes de iniciar la clase, jóvenes? No, profe. Ya. Vuelvo a insistir una vez más, si alguien quiere revisión de prueba, me envía un correo y coordinamos por chat. Obviamente me manda el correo primero, me avisa por el chat de Team, me dice, profesor, le envío un correo y ahí coordinamos por el chat cuando podemos tener una videollamada, y ahí yo le puedo explicar al alumno de manera privada que se equivocó. Ahora, una revisión de prueba significa eso, revisión de prueba completa. Significa eso que la prueba tú puedes subir tu nota, como también puedes bajarla, porque me puedo haber equivocado en algún ítem. ¿Ya? Bien. Vamos a crear lo último que hicimos, el manejo de lista. Y aquí teníamos este ejercicio que lo teníamos acá, la unidad número 3, que es el ciclo for con lista. Aquí voy a editar los de líderes, que es lo que probamos. Explicamos lo que son los conceptos de lista. Entonces ahora vamos a ver lo que es file, un new open, perdón, new file, disculpen. File, new file, y vamos a crear un nuevo archivo que vamos a hacer aquí.
Vamos a poner el nombre, archivo. No estoy compartiendo, disculpen. Ahora comparto pantalla. Ahí sí. Estamos creando un nuevo archivo. Le vamos a poner grabar como y vamos a poner aquí ejemplo número 9. Antes de iniciar lo que son las funciones. Y vamos a lo que se llama la captura de excepciones. Captura de excepciones. Yo creo que todos ustedes han trabajado alguna vez con algo así. Si yo hago esto, por ejemplo, yo ingreso una nota es igual a un float de un input de ingresa tu nota. Ingresa tu nota. Ya. Independiente que yo le ingrese bien o mal en el rango correspondiente, independiente de eso, independiente que yo le ingrese en el rango 1.7, que eso también lo puedo validar, que ya vamos a ver cómo hacerlo. Independiente de eso, si ustedes se fijan, ¿saben, chiquillos? Me dan 30 segundos que me voy a poner una parca porque se puso muy helado acá donde vivo yo. Deme un segundito. Ya, ahora sí se puso muy helado por acá donde vivo yo. Bien, veamos, una cosa es validar el rango y otra cosa es validación que el dato esté siendo ingresado de manera correcta. Son dos cosas distintas, no las confundan. Ya. Si yo hago esto y ejecuto, grabo esto y lo ejecuto, yo ingreso un valor, ingreso, qué sé yo, 5.5, él me lo acepta sin ningún problema. El tema es que si yo ejecuto esto y en vez de ingresar un 5.5, sin querer, paso a llevar una letra ahí, una letra A. ¿Qué sucede? Al apreciar eso, él me envía un error, un mensaje de error. Y eso se llama un traceback. Un traceback es un mensaje de error o también es conocido como un error en tiempo de ejecución. Un error que está cometiendo obviamente de manera involuntaria el usuario. Les recuerdo que ustedes van a construir aplicaciones informáticas para usuarios que ustedes no van a conocer. Por lo tanto, ustedes siempre tienen que pensar cómo va a pensar el usuario, qué error puede cometer el usuario. Todos los usuarios, cuando trabajamos en una aplicación informática, podemos cometer errores. Las aplicaciones informáticas son susceptibles a cometer errores, por lo tanto, hay que tener siempre esa precaución en caso que tú vayas a cometer o el usuario pueda cometer un error. Efectivamente aquí se cometió un error y eso se llama una excepción en Python. Todos los lenguajes computacionales tienen captura de excepciones. ¿Qué es lo correcto que cuando pasa esto? No que la aplicación se caiga, sino que yo le envío un mensaje al usuario, sabe que tú cometiste un error. ¿Qué error se cometió aquí? El siguiente, que él no fue capaz de convertir el string a float. ¿Qué string? Ese string, la letra A, no fue capaz de convertirla a un número. El 5.5 fue capaz de hacerlo. No hubo problema, pero en la A no pudo hacerlo. Lo mismo sucede si yo tengo esta expresión más o menos escrita así, chiquillos. Si hubiese tenido yo esto, por ejemplo, edad igual int de input, de comilla, ingresa tu edad, dos puntos, y qué pasa si yo al pedir la edad, cuando me pida la edad, y yo ingreso, por ejemplo, 5.5, lo mismo, también me va a reclamar error porque el punto no fue capaz de convertirlo a entero. Entonces también eso es un error, es un tradeback, es una excepción que ocurre en tiempo de ejecución. Pero bueno, volvamos a este ejemplo puntual. Aquí, ¿qué es lo que pasó? Ya hubo un error, hubo un traceback. ¿Cómo yo controlo los tracebacks? ¿Cómo se controlan los errores en tiempo de ejecución? ¿Cómo se controlan? A través de lo que se conoce como un bloque try. Tú dentro de un bloque try con dos puntos, ¿ya? Y tengo por aquí en alguna parte, tengo lo que se llama, por aquí,
try, dos puntos, y tengo esto. Except, dos puntos. ¿Qué es lo que sucede? Esto es lo que ustedes están viendo, es un bloque try. Bloque try, vamos a escribirlo aquí con azul. Aquí yo tengo un bloque que está con su correspondiente indentado o su sangría, y aquí tengo otro bloque. ¿Qué es esto que está aquí? Este es un bloque. Este es un bloque de ejecución. La instrucción, por ejemplo, lo que es la lectura del dato, ¿ya? Donde yo tengo todas las instrucciones que se van a ejecutar en el programa. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que te permite la captura de excepciones? Si dentro de este bloque hay un error, la aplicación no te marca, ¿cómo se llama? No te envía el mensaje de error que vimos, eso todo se retaba con rojo, que dice, sino que ¿qué es lo que hace? Traspasa el control al bloque except. Es decir, donde aquí en este bloque except yo le puedo enviar un mensaje al usuario que hubo un error y por lo tanto debe ser corregido. ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes? Profe, entonces creo que entendí que el bloque trae lo que hace, si hay algo malo en ese bloque, el, el código de SEP lo corrige. El código except toma el control del mando en caso que haya un error. ¿Estamos? Ya, fíjate lo que sucede aquí. Por lo tanto, este mismo ejemplo que estamos acá, vamos a crear un bloque try. Escribo la palabra try, dos puntos, observe que se colocó el color café, try, y aquí, dentro del try, voy a escribir esto que está aquí. Eso, nota, y aquí, vamos a poner aquí un except, dos puntos, y le puedo mandar un mensaje, ha ocurrido un error. Ha ocurrido un error. Punto y coma, y el proceso termina. Grabamos y observen lo que va a pasar aquí. Ingreso la nota 5.5, me la acepta sin ningún problema, porque no hubo ningún tipo de error ahí, pero si yo lo ejecuto de nuevo, ingreso el 5.5 y pasé a llevar la letra A sin querer, me envía un mensaje, ha ocurrido un error. Ya no me envía ese mensaje con rojo. Lo mismo sucede si yo ingresara puras letras aquí. Este también ha ocurrido un error. ¿Se entiende cómo se está controlando el error? ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe. Chiquillas, los demás, ¿se Es como entiende? simplificar un... Es más fácil hacerlo así que hacerlo con, por ejemplo, el if. No, no confundas. Aquí yo estoy controlando en caso que el dato está siendo mal ingresado, Rodolfo. No confundas. Que no es lo mismo. No es lo mismo que validar el dato. Una cosa es que el dato esté siendo mal ingresado y otra cosa es que el dato no cumpla el requisito de un rango determinado. Son dos cosas distintas. Ojo con eso. Cuidado con eso, Rodolfo. No te confundas. Yo Ok, aquí, profe. si tú te fijas, yo aquí ingresé una letra A. El solo hecho de ingresar la letra A está cometiendo un error el usuario. ¿Te fijas? Porque está ingresando un string dentro de una variable numérica. Está cometiendo un error. ¿Ya? Pero otra cosa es que yo además de eso valide que la nota esté dentro del rango correspondiente. ¿Me entiendes ahora? Son dos cosas distintas, no las confundas. Ah, Y lo sí, vamos a profe. explicar aquí. No, son dos cosas muy distintas. Ya. Pero les pregunto ahora a ustedes lo siguiente. Les pregunto lo siguiente. Observen aquí. Aquí el sistema me mandó un error. Ingresé y me dijo, ¿qué debería suceder ahí? ¿Qué debería suceder ahí? Me mandó un mensaje, ha ocurrido un error y punto. Y se terminó el programa. ¿Es correcto que se termine? Puede seguir. Debería Ya. seguir. ¿Y qué debería pasar? ¿Qué debería pasar? Tendría que preguntar de nuevo. Debería mandarme un mensaje, reingrese la nota. ¿Correcto, no? Reingrese la nota. Bajo ese punto de vista, significa que mi proceso estoy obligado a ponerlo dentro de un ciclo. De un ciclo para que correctamente ingrese correctamente la nota. Es como ponerle un repetir al ciclo. Y para hacer eso, vamos a recurrir a lo que hicimos la clase anterior. Digo, while, por ejemplo, true, que es lo que es
lo que es simular lo que es el repetir. Enter, y observe lo que vamos a hacer aquí. Vamos a ir ahí, y vamos a poner todo esto dentro del bloque try. While try, en caso que ocurre un error, ha ocurrido un error, y le digo, reingresa la nota. Y fíjense que estoy dentro de un while try, y en caso que la nota sea ingresada de manera correcta, le digo break. Termina. Entonces aquí envío un mensaje aquí, print, digo print nota ingresada correctamente en el sentido que solamente ingresé números. Todavía no he validado que la nota esté en el rango correspondiente, pues son dos cosas distintas. Observen lo que está pasando ahora. Grabamos y ejecutamos. ¿Ve? Ingreso una nota, ingresé una letra, ha ocurrido un error y reingresa la nota. ¿Ve? Me vuelve a repetir el ciclo. Ingreso una nota correctamente, 6.2, me la ingresó, nota ingresada correctamente. Pero ahora, además de eso, de validar que el usuario me ingrese valores solamente numéricas, puedo validar que la nota esté en el rango correspondiente. Y para ver eso, que la nota esté dentro del rango correspondiente, le agrego el if. If, si la nota es mayor o igual a 1.0 y la nota es menor o igual a 7.0, si eso es verdad, le digo break. En caso contrario, le puedo mandar un mensaje, else, digo print, nota, fuera de rango. Reingrese. Observen la diferencia. Observen, por favor, chiquillos, la diferencia. No se confundan. Observen que aquí con este bloque try, estoy validando que el usuario ingrese un valor, siempre un número, que no ocurra ese error. Y con este bloque que está aquí, con esa instrucción que está aquí, estoy validando que la nota esté dentro del rango. Son dos cosas distintas. Estoy validando, por un lado, que el usuario no ingrese un valor distinto a un número, por un lado, y por otro lado estoy validando que la nota esté dentro del rango correspondiente. Observen que aquí el usuario ingresó de manera correcta la nota. La única diferencia es que está fuera de rango. Entonces estoy controlando las dos cosas de manera distinta. Grabamos dentro del mismo bloque, obviamente, ejecutamos y observen. Voy a ingresar una letra. Ya, me equivoqué, nota fuera de rango. Me vuelve a pedir la nota. Ingreso una nota fuera de rango, 8.5. Me dice, no me reclamó, no me puso ese error. No puso ese error, sino que me puso solamente nota fuera de rango, reingresa la nota. Ingreso ahora un 6.1, la nota fue ingresada correctamente. ¿Se entienden que validé dos cosas en el mismo bloque? Validé por un lado que controlé que en caso que el usuario ingrese un dato distinto a un número, y además estoy validando que la nota esté dentro del rango. ¿Se entendió? Cuéntenme. Sí, profe. Rodolfo me dice que sí. Los demás, vamos, los demás, ¿entendieron? Se entiende. Alonso también. Sí. Los demás. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Vamos bien? Ya. A los alumnos que están recién conectándose, les informo cómo se llama, les informo que los alumnos que quieran revisión de prueba me tienen que enviar un correo formal, y después me avisan por un correo primero, y por el chat me avisan que enviaron el correo, y después nos coordinamos para hacer una videollamada. La revisión de la prueba es eso, revisión de la prueba. Usted puede subir como también puede bajar su nota. Bien, ya está listo el bloque trae, y lo mismo sucede. Con esto puedo controlar los errores en tiempo de ejecución. Maravilloso. Vamos ahora a la otra parte del ejercicio, que es muy importante. Cerramos ahí y vamos a hacer lo que se llama, lo que es la subrutina o las funciones. Ya. ¿Qué es una subrutina o una función? Ya, en Python, ya, las funciones, o también conocidas
Esto no tiene tilde, este software, este Summit, por si acaso, chiquillos. O también conocidas, como subrutinas, subprogramas, o métodos, que son trozos o no, partes independientes de un programa que se ejecuta desde el programa principal, del programa principal, que lo vamos a pasar a llamar PP, programa principal. También algunos software se llama main. El main se llama el programa principal. PP o main, ya que es tu programa principal. Es decir, las funciones no tienen vida propia. Tú puedes crear una función, pero esa función solamente puede ser ejecutada del programa principal. Tú no la puedes ejecutar de manera independiente. Esas son las subrutinas. ¿A qué me refiero con eso? Las subrutinas, normalmente nosotros, ¿qué es lo que hicimos hasta el momento? Creamos programas en Python. Hemos creado programas en Python. ¿Qué es lo que podemos hacer? Dentro de las primeras instrucciones de Python, yo puedo crear antes del programa principal, puedo tener, por ejemplo, aquí puedo tener mi programa principal, mi PP, dentro del programa principal, y aquí yo puedo crear lo que se llama las funciones. Es decir, ¿qué es lo que hago aquí? Aquí puedo crear una función 1, aquí puedo crear una función 2, una función 3, etcétera. ¿Qué son las funciones? Son trozos de programas que yo puedo que hagan algo. ¿Y qué hace? El programa principal puede llamar, desde cualquier parte de su programa puede llamar esas funciones. Se ejecuta la función y se devuelve al programa principal. Esas son las funciones. Veámoslos eso a través de un ejemplo. Vamos a verlo eso a través de un ejemplo. Ahí estoy copiando eso. Vamos a ver a través de un ejemplo cómo corresponde. ¿Ya? Profe, Dígame. disculpe, pero ¿sabe cuál sería la fecha aproximada para la prueba? Lo dije al principio de la clase, Es que error. entré un poco después, profe, Sí, perdón. justamente, lo dije al principio, tengo que cambiar las fechas. Seguramente para la primera o segunda semana de julio voy a cambiar esas fechas. Tengo que cambiarlas todavía, obviamente. No puedo programar ninguna fecha, no he cambiado ninguna fecha de los alumnos de introducción a la programación. Tengo que cambiarlas, pero espero dejarlas cambiadas esta semana. Ya tengo que ver y revisar la programación, revisar cuándo termina sus clases, etcétera, porque además tengo que enviarle la tarea número 4, que esa es la idea, que pretendo mandársela esta semana para que ya le empiecen a trabajar, avanzar en ella y para que van a tener que también estarme entregándolo dentro de la segunda semana o la quincena de julio, entregarme esa prueba para después ya definir sus notas finales. Ok, profe. Perfecto. Ok, bien. Ya, veamos, ¿cómo se define una función? Ya, vamos a ver una función se crea de la siguiente forma, ya, de la siguiente forma. Primero, la palabra, vamos a poner 1, la palabra reservada. ¿Quiere una palabra reservada? ¿Quiere una Una palabra palabra que reservada? se ocupa solo en Python En Python, o sea que tú y no puedes usarla dentro de un programa. Def, eso es lo primero. 2, después el nombre, ya un nombre de la función. Como buena práctica, como buena práctica, ¿qué es una buena práctica? Ese nombre, ¿qué debería ser? Un nombre referencial, que Ciel. tú sepas lo que está haciendo la función. 2, número 3. Ya aquí vamos a poner aquí archivo
guardar como, vamos a ir al ejemplo número 10. Ejemplo número 10. Y vamos a hacer esto, función saludo, le vamos a llamar a esto. Muy simple, función saludo. Un nombre muy simple, ¿ya? Número 3, ya, luego, paréntesis, paréntesis redondos. Redondos. ¿Cuál es el paréntesis redondo? Eso, los paréntesis redondos. Juntos. 4, los dos puntos. Los dos puntos. 5, ¿ya? Un bloque a ejecutar. Observación. Observación. Dentro de una función yo puedo tener todas las estructuras que hemos trabajado hasta el momento. O sea, que me refiero, puedo tener ¿cómo se llama? Estructuras secuencia, estructuras secuenciales, puedo tener if, secuenciales, puedo tener if con su correspondiente del if, puedo tener while, puedo tener for, etcétera. Todas las instrucciones que hemos visto hasta el momento tú las puedes insertar dentro de una función, porque es un trozo de programa. Y por último, opción 6, tengo la palabra return, que esta es opcional, ¿ya? Pero por principio de buenas prácticas, ¿ya? Siempre indicarla, siempre escribirla. Les recomiendo que acostumbren a poner siempre return para que ustedes sepan dónde empieza y dónde termina su función. ¿Ya? Las funciones, aquí voy a poner aquí, ya, nota, las funciones, vamos a escribirlo acá mejor, las funciones siempre se escriben al principio de tu programa. De tu programa Python en este caso, ¿ya? Tu programa Python. Eso vamos a poner observación A. Observación B, una función, ¿ya? Es una esclava o es un esclavo del PP. ¿Qué era el PP? ¿Qué era el PP? Lo dije. Está escrito en el chat, en la imagen. ¿Qué era el PP? Wow, memoria a corto plazo, chiquillo, ¿ah? El principal, Programa principal. ¿A qué me refiero con eso? Que la función no se ejecuta por sí sola. No se ejecuta por sí sola. Por sí sola. ¿Ya? Solo puede ser llamada desde el PP. No puede ejecutarse por sí sola. Veamos ejemplos de estos. Eso es importante que lo tengan claros, ejemplos de esto. Bien, lo primero, ahí sí. Pasé a llevar ¿cómo se llama? Pasé a llevar el mouse sin querer. Ya. Vamos acá. Vamos aquí, voy a cerrar aquí esta página, aquí está, Ahí estamos. Ya, entonces, ¿qué es lo que decía? Vamos a crear una función llamada saludo. Def, fíjense que se escribió café, ¿ya? Def, vamos a crear un saludo. Saludo, dos puntos y los dos puntos. Y esto va a tener simplemente un saludo. Va a ser print, comilla, el típico hola mundo. Hola mundo. Hola mundo. Y podría ponerle aquí un mensajito, print, estoy en la función. En la función vamos a llamar saludo. La función saludo. La función me manda el saludo y ahora voy a decir print
saliendo, o qué sé yo, volviendo al PP. Y le coloco la palabra mágica return. No es obligación poner return, pero una buena práctica. Observen que cuando yo escribo return, presiono enter, fíjense que automáticamente el cursor se devuelve a la misma línea, porque entiende que la función terminó ahí. ¿Qué hago ahora? Vamos al programa principal. ¿Ya? Ahora vamos a crear aquí un mensajito aquí, creando una función. He creado una función al principio del programa, creo, y ahora el PP, el programa principal. Creo el PP. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a mandar un mensajito, print comilla, comilla, para que salte una línea. Digo aquí print, perdón, print, ya estoy en el PP, y llamaré a la función saludo. Y estoy llamando a la función saludo. ¿Y cómo llama la función saludo? Simplemente la escribo saludo con los dos puntos. Puse aquí, me faltó la comilla, ahí está, por si acaso. Saludo. Llamo, le digo saludo, que es el mismo nombre que tengo aquí. Saludo. Con esos dos paréntesis, porque eso hace referencia a que es un saludo. ¿Qué hago ahora? Cuando vuelve, print, ya he vuelto, como decía Terminator, ¿ya? He vuelto, ¿ya? Y observen, vamos a tener un print aquí y llamo. ¿Qué es lo que está sucediendo en estricto rigor? ¿Cómo está funcionando mi función? Lo que se ejecuta siempre primero es el programa principal. La función no se ejecuta por sí sola, pero eso sí, la sintaxis se comprueba en tiempo de ejecución. ¿Ya? Ojo con eso. Hecho eso, ¿qué es lo que hace? Me manda un mensaje, un print en blanco, me envía este mensaje por consola, estoy en el programa principal y llamaré a la función saludo. Llama a la función y cuando llama a la función, ¿qué es lo que hace? Abandona el programa principal, y busca esa función, que en este caso está aquí, y empieza a ejecutar línea por línea cada una de las instrucciones o el bloque que tenga la función hasta que encuentra la palabra return. Si no la encuentra, se entiende que es hasta cuando comienza el programa principal o cuando encuentra una instrucción por aquí en el indentado. Por eso es que es importante que siempre acostumbres a poner la palabra return, para que ustedes sepan dónde termina la función. ¿Ya? Y con eso, ¿qué es lo que hace? Una vez que él encuentra el return, vuelve a la instrucción siguiente donde fue llamado. La función fue llamada aquí y la instrucción siguiente es esa. Por lo tanto, sigue esa ejecución de acá. Eso es lo que hace una función. En el fondo, va, llama a la función, se devuelve y sigue la ejecución. Ya van a ver las utilidades de lo que tiene lo que son las funciones en ese sentido. Grabamos y ejecutamos y observen lo que pasa. Ejecutamos aquí, ven, y observen lo que hizo la función. Observen lo que dice. Me puso aquí lo siguiente. Aquí tengo la función, la voy a poner acá. Y aquí voy a poner esto que está aquí. Observen lo que hizo aquí la función. Grabamos acá. Observen, dejó una línea en blanco. Ahí está la línea en blanco. Me envió este mensaje. Siempre el programa principal se ejecuta primero. Estoy en el programa principal y llamaré a la función saludo. Estoy en el programa principal y llamaré. Ahí está la función que me escribió. ¿Ya? Cuando llego, llamo a la función saludo, se va a saludo y empieza la ejecución de todas las instrucciones de saludo. Me dice, estoy en la función saludo, ahí está. Después me dice, hola mundo, hola mundo. Después dice, volviendo al programa principal, se encuentra con return y cuando hace return, ¿qué es lo que hace? Él vuelve a esa instrucción que está aquí, porque es la que sigue después de saludo y me dice, he vuelto. Así se trabajan las funciones en Python y en general en todos los lenguajes computacionales, chiquillos. ¿Se entendió? Preguntas, los y las escucho. Lo entendí claro, profe. Los demás y las demás. ¿Se entendió, chiquillos, la idea de esto? Sí, profe, se entendió.
Alonso también, los demás, ¿qué pasa? ¿Todo claro? ¿Sí? Perfecto. Ya, ya. Pero también puedo crear funciones donde yo le puedo mandar datos a la función. Y esos datos, para que la función pueda operar, ya esos datos se llaman parámetros. Las funciones con parámetros, la función con parámetros, ¿cómo se llama? Son datos que yo le puedo o le debo enviar a la función para que ésta pueda operar de manera correcta. Esa es la idea de una función con parámetros. Ya, si los parámetros se omiten, los datos que tú tienes en tu programa principal pueden ser recibidos por la función de dos maneras distintas. Observen lo que vamos a hacer aquí ahora. Un nuevo archivo, cerramos y observen el siguiente ejemplo. Digo File, grabar como, este se va a llamar ejemplo número 11. Ya, vamos a poner función promedio notas, notas con datos, con datos. Observen lo que vamos a hacer aquí, con datos, que estos son parámetros por defecto o referenciales que también se llaman así. Observen lo que vamos a hacer aquí. Vamos a crear una función def y esta función se va a llamar calcular promedio. Así se llama mi función. Promedio. Promedio, dos puntos y le voy a decir esto. Promedio es igual a nota 1 más nota 2 dividido por 2, e incluso eso, si quiero ser más específico, le puedo decir que eso es un round de eso, 1, para que me saque el promedio. Y le digo print, comillas, tu promedio es 2 puntos, y muestro el promedio, así, promedio. Maravilloso. Promedio es 2 puntos, y le digo return. Tal como, vamos a poner lo mismo, definiendo la función. Siempre no se olviden que siempre al principio de tu programa tienes que definir la función. Y ya, PP, aquí ahora viene el programa principal. ¿Qué les llama la atención o qué les hace ruido en lo que acabo de escribir en estos momentos? ¿Qué les hace ruido, chiquillos? ¿Qué les llama la atención o qué les hace ruido en lo que acabo de escribir? Chiquillos y No chiquillas. tiene un input y un int. Ya, no tiene un input y un int, o un float en este caso, porque son notas, ¿ya? Un float en este caso. Un input. ¿Un input y un int para qué, Rodolfo? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el usuario pueda escribir los números. La nota 1 y la nota 2, ¿cierto? ¿No? Sí, No tengo eso. No tampoco hay tengo, eso. no tengo ese dato para nada. ¿Dónde la función va a recibir? La función en este momento está trabajando con dos variables llamadas nota 1 y nota 2 que son, por lógica, se asumen que son de tipo float. Pero en ese sentido, yo no tengo esos datos. Entonces, asumo que mi programa principal le tiene que enviar esos datos. Entonces yo puedo hacer esto, le digo esto. Nota 1 es igual al float del input, abro paréntesis, ingresa la nota 1, dos puntos, cierro el input, cierro línea de T. Lo mismo hago para la nota 2. Digo acá, nota 2. Float ingresa la nota 2. Y ahora fíjense lo siguiente, voy a llamar a la función. Le voy a decir esto, calcular promedio. Y llamo la función. Observen lo siguiente, calcular promedio. Estoy en el programa principal. Voy llamando a la función. Voy a escribir mejor aquí, print, llamando a la función. Llamando a la función. Dos puntos, ahí tengo. Y print, lo típico, terminator, he vuelto, ¿cierto? He vuelto, ¿eh? He vuelto. Calcular promedio. Observen. Miren lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa? Esto se llama
parámetros por defecto. Denme un segundito, chiquillos, por favor. Ya, disculpe una emergencia que tuve. Ya, bien. Entonces, hecho eso, que está acá, observen lo que pasa. ¿Qué es lo que está pasando? Grabamos, ejecutamos y observen lo que pasa. Voy a ingresar una nota, voy a ingresar un 6.2 y voy a ingresar un 5.5. Enter y me dijo promedio 5.8. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Calculadora 6.2 más 5.5 y dividido por 2 me dio 5.85 y el 0.5 no lo redujo, lo dejó en 5.8. Está correcto, pero ¿qué fue lo que pasó, chiquillos? Lo que pasó es que los datos que fueron definidos aquí en mi programa principal, lo que ustedes están viendo aquí, esos, los que fueron definidos aquí, esos datos, ¿cómo se llama? Ya fueron traspasados ¿a dónde? A la función. Eso se llaman parámetros de tipo público, son datos o parámetros de tipo público. ¿Qué pasa? Los datos que son definidos dentro de tu programa principal, perfectamente yo los puedo traspasar a la función. Por tanto, aquí de esta manera fue trabajado el proceso. ¿Se entendió, chiquillos? Cuéntenme. Estos datos fueron llevados para allá. Sí, profe. También podría haberlo hecho de otra forma. Voy a dejar esto como comentario, todo esto como comentario, todo esto como comentario. Ahí está. Y voy a copiar esto que está aquí. Fíjense lo que vamos a hacer aquí. Vamos a copiar todo esto y vamos a hacerlo lo mismo, pero de otra forma. Y observen lo que vamos a hacer aquí. Control X y observen lo que vamos a hacer aquí. ¿Qué hice? Ahora se va a salir nota 2 y nota D cuando crea calcular promedio. Va a ser lo mismo. Hace lo mismo, pero con una pequeña diferencia, que los datos, la función se está encargando de leer los datos. ¿Se entiende? La función se está encargando de leer los datos. Simplemente el programa aquí principal, ¿qué es lo que está haciendo? Está llamando a la función. Haga la operación. Control S, el que manda siempre aquí es el programa principal. El que manda, el que la lleva, como ustedes dicen, es el programa principal. El programa principal es el que tiene el control del proceso siempre. Las funciones son esclavas o esclavos del programa principal. Hacen lo que se ejecutan siempre y cuando el programa principal los llame, nada Profe, más. una pregunta. Dime, Alonso. Ya que ahora está nota uno y nota 2 dentro de la función, si yo después las llamara fuera de la función, no tendría referencia, ¿cierto? No podría acceder a ella. Mm, no, no tendrías referencia, Ya. efectivamente. Muy buena observación lo que acabas de hacer tú. Muy bien, excelente. Excelente observación, estimado. Excelente observación. Y justamente eso es lo que vamos a ver. Se pierde la referencia, efectivamente. Se pierde la referencia. Salvo que ese valor tú lo retornes. Salvo que el valor tú lo retornes. Que podría darse también el caso, que es el ejemplo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Con parámetros. Bien, Ya, profe. observe lo que pasa aquí. Grabamos y ejecutamos. Y observe lo que pasa aquí, se ejecuta. Nuevamente la misma nota, un 6.2 y un 5.5 me entregó el mismo resultado con la única diferencia que el dato está acá. Ese dato nota 1 pasan a ser variables que se llaman tipo locales,
que pertenecen exclusivamente a la función. A diferencia que en el otro son globales, que pertenecen, yo las podía ver en la función y en el programa principal. Lo que dice su compañero Alonso. ¿Se entendió esa diferencia, chiquillos? La variable nota 1 pertenecen a la, y nota 2 pertenece, incluso promedio, pertenecen exclusivamente a la función. No son, no sé, tal como dice su compañero, se pierde la referencia. No puedo, el programa principal no puede acceder a esas variables porque no tiene referencia sobre ellas. ¿Vamos bien hasta ahí? Veamos otro ejemplo. Con parámetros. Nuevo archivo. Ya, archivo, guardar como. Ejemplo número 12. Ejemplo 9, función promedio, pero con parámetros. Con parámetros. Función promedio con parámetros. Es el mismo ejercicio, pero ahora lo vamos a hacer de otra manera distinta, con parámetros. Cuando yo creo una función con parámetros, significa que dentro de los paréntesis de la función, yo debo declarar los parámetros que son los datos que va a recibir la función para que ésta pueda operar. ¿Cómo hago eso? De la siguiente manera. Le digo def, ya, definir calcular promedio, y observe lo que vamos a hacer aquí. Coloco aquí nota 1, nota 2. Ahí está, y coloco los dos puntos. ¿Qué es nota 1 y qué es nota 2? Son los parámetros o los datos que va a recibir la función calcular promedio para que pueda operar o hacer las acciones correspondientes. Y ahora hago lo mismo. Le digo promedio, observen lo que vamos a hacer aquí, igual, y le digo esto. Es el roam, lo que habíamos hecho delante, roam de abre paréntesis, de nota 1, más nota 1, más nota 2, ya, dividido por 2, 1, y con eso trabajo. Y aquí, fíjense lo que vamos a hacer aquí. No voy a imprimir el mensaje, simplemente ahora le voy a decir, puedo imprimir aquí, poner print y imprimo el promedio, pero voy a omitir eso por otra instrucción, le voy a decir return promedio. Return promedio. Y con eso, ¿qué significa? Le estoy diciendo, devuélvame el promedio. ¿A dónde? Al programa principal. Calcula el promedio, recibe dos datos, calcula el promedio y retorna el promedio, el resultado de la operación. Vámonos al programa principal. Y esta es mi función, no se olviden. Y vamos ahora al programa principal, al PP. Programa principal, ¿qué es lo que hago? Lo mismo que hice delante, N1. Fíjense, voy a usar otra variable, N1. N1 le va a hacer un float de un input, de abre paréntesis, que me ingrese la nota 1, cierro el input, que me ingrese la nota 2, copiamos y pegamos, nota 2, y observen lo que vamos a hacer aquí. Vamos a poner aquí en la variable prom, que es otra variable distinta a la de arriba. ¿Pueden usar la misma variable? Buena pregunta. Averigüen si puedo usar la misma variable. Obsérvenlo. Quiero que eso se los dejo como investigación, como tarea. Si puedo usar las mismas variables. Yo estoy usando unas distintas y le digo esto. Calcular promedio y le envío los parámetros N1, N2. Vamos a ver lo siguiente y aquí le decimos print, comillas, tu promedio. Medio es dos puntos, coma promedio. Perfecto. Observen lo que está haciendo la función aquí en este caso. El programa principal es el que manda. ¿Qué es lo que hace la función? Recibe dos datos, que esos se llaman parámetros. Y con esos dos datos, él calcula un promedio y lo guarda en una variable llamada promedio. ¿Y qué es lo que hace la función? Devuelve ese promedio. El promedio. Devuelve el promedio. En la anterior simplemente se devolvió sin retornar nada, pero en este caso estoy devolviendo el promedio. ¿Qué hace el programa principal? Lee dos notas, N1 y N2. Lo que yo les decía adelante, quiero que ustedes prueben si acaso puedo usar las mismas variables. Eso se los dejo como tarea.
¿Y qué es lo que hace? Aquí puse mal el nombre, ya lo corrijo. Llamo a la función y le traspaso los valores N1 y N2 que acabo de leer. N1 llega a parar ¿a dónde? A la nota 1. Y N2 llega a parar N2 a la nota 2. Se traspasan igual a igual. Siempre, 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 disculpe rapidez, los traspasos de parámetros debe ser 1 a 1. ¿Qué se refiere con eso? Si yo aquí tengo 20 parámetros, aquí la función de 20 parámetros es la que está siendo llamada. Si tengo 5 parámetros, 5 arriba. 6 parámetros, 6 arriba. En este caso, 2 parámetros, 2 arriba. Por eso que se habla 1 a 1 y se traspasa parámetros en el mismo orden que yo lo estoy enviando. ¿Qué hace después? Ese valor, que es en el fondo este promedio que está aquí, queda almacenado en esta variable prom. ¿Ya? Aquí vamos a poner calcular promedio. Llamo la variable. Observen, grabamos y ejecutamos. Ejecutamos y nota 1, lo mismo, 6.2 y un 5.5. ¡Wow! Me reclamó, me dice tu promedio es, promedio, va, promedio. La variable no definida me puso aquí. Promedio, promedio. A ver, ¿qué pasó aquí? Ah, prom. ¿Ven que me reclamó? Prom. Ese es prom ahí. Sí, es prom. Tienes razón. Ese era el error. Sí, efectivamente. Ahora sí. Grabamos, ejecutamos. 6.2, 5.5 y tu promedio es 5.8. También, si gustan, podría haber hecho esto. Voy a dejar esto con comentarios. Voy a copiar y pegar. Y voy a dejar esto con comentarios. También podrían haberlo hecho así. Y le digo esto. X y lo coloco acá. ¿Qué hago? ¿Qué acabo de hacer? Me evito la definición de una variable de manera adicional. Llamo directamente al promedio. Grabo y ejecuto. 6.2, 5.5. Tu promedio es 5.8. ¿Qué es lo que omití? Omití este paso, el que están viendo aquí. Omití el paso de crear una variable. Simplemente llamo directamente a la función y la imprimo. ¿Por qué? Porque él me está devolviendo al tiro esta variable promedio. Esa variable promedio está siendo impresa aquí. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo el manejo de las funciones, chiquillos? Sí, ¿Se profe. va Sí, profe. entendiendo? ¿Sí? ¿Se va entendiendo la utilidad? Ya van a ver la utilidad de las funciones. Las funciones tienen mucha utilidad. De por sí, todos los lenguajes computacionales trabajan con división modular. Eso se llama de trabajar de manera modular, que tú vas separando eso en todo ese programa. Otra cosa importante, la función puede ser llamada de todas las veces que tú quieras, desde cualquier parte del programa. Yo puedo llamar, si nosotros volvemos, por ejemplo, al ejemplo del saludo, por ejemplo, voy a llamar de nuevo el saludo, aquí está, función saludo. Yo la llamé una sola vez, va, ¿dónde está? Ahí está saludo. Si ustedes observan, la llamé a una función aquí, pero perfectamente yo podría haber puesto aquí nuevamente saludo. Y ahí la estoy llamando nuevamente, y observen, grabamos, ejecutamos, ven, fue 2 veces a la función. Observen que me hizo esta impresión 2 veces, 1 y 2. Fue llamado de dos partes del programa. La función, esa es la gran utilidad que tienen las funciones, que las funciones tú las puedes llamar de la cantidad de veces que tú quieres y desde cualquier parte del programa. Tú lo decides. Ahí tienes ese ejemplo. Veamos otro ejemplo que también es interesante. Dentro de una función yo puedo sin problema crear variables de trabajo. Por ejemplo, new file, perdón, métodos, perdón, estructura, disculpen, estructura. Vamos a poner aquí archivo, grabar como, y vamos a poner el ejemplo número 13. Ejemplo número 13. Y esto vamos a poner función, función mayor, menor número. Observen lo que vamos a hacer aquí en este ejercicio. Esto sí que es simpático. Muy, muy simpático. Se está grabando, ahí está. Y observen, vamos a crear una función def. Vamos a ver número mayor. Va a recibir dos parámetros, A y B.
2 puntos, y esto va a preguntar lo siguiente. Le voy a decir si A es mayor que B, 2 puntos. Le voy a decir que C es igual a A. En caso contrario, le voy a decir que en C, 2 puntos esto que, perdón, que en C guarde B. Y aquí le voy a decir que retórneme C, return C, return C. ¿Qué hizo esta función? Recibe dos parámetros A y B y compara cuál es el mayor de los dos. Si esta respuesta es verdadera, le voy a decir que la variable C me guarde A, y en caso contrario, la variable C me guarde el valor de B. Voy a asumir que los datos son distintos. De la misma manera que yo creo una función mayor, puedo crear una función que se llame función menor. La copio y pego, reutilizo el código y le coloco función menor. Función menor, y aquí hago la pregunta al revés. Si A es menor que B, guardo A, y si es falso, guardo B en la variable C. Listo. Tengo hecho la expresión, las dos funciones dentro. Observen que estoy cumpliendo el principio. Defino al principio del programa todas las funciones que yo quiero crear. Se crean todas las funciones que tú quieras crear dentro de tu proceso. Hecho eso, tengo acá PP, mi programa principal. Vamos a poner aquí definiendo funciones. Definiendo funciones. Creo las funciones correspondientes. Programa principal, y hago lo siguiente. En X voy a guardar el int del input, abro paréntesis, ingrese número 1, 2 puntos. Lo mismo en la variable I, le voy a decir que me ingrese un número 2. Un número 2. Y con eso evito hacer los if aquí, llamo las funciones. Obviamente es un ejemplo sumamente simple, pero se van a dar cuenta más adelante cuando hagamos aplicaciones un poquito más acabadas y más grandes, se van a dar cuenta de la importancia del manejo de las funciones. ¿Qué hago acá? Le envío un mensaje al usuario, print el número mayor es, le digo coma, le digo número mayor, llamo a la función y le traspaso x, y. Listo. Llamo al número mayor. Lo mismo hago para que me muestre el número menor. Le digo el número menor. Le digo número menor. X, y. Maravilloso. Grabamos y ejecutamos. Voy a ingresar aquí un 100 y un 50. Me dice el número mayor es 100, el número menor es 50. Los voy a invertir el ingreso de los datos. Voy a ingresar aquí un 500 y aquí un 1000. El de abajo fue el mayor. ¿Ven? Me pone que el mayor es 1000, el menor es 500. ¿Van entendiendo la utilidad de las funciones, chiquillos? ¿Van entendiendo más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Las demás, ¿se va entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Vamos a lo último. Vamos a hacer un ejercicio práctico, que es el último. Y se los voy a dejar, les voy a dejar una tarea para que la practiquen después con este ejercicio. Observen lo que vamos a hacer con este ejercicio. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una función def que se va a llamar operación aritmética. Y este va a recibir tres parámetros. Una variable A, una variable B y un operador OP. ¿Cuál es la idea? Que si yo el valor A voy a hacer la suma, la resta, la multiplicación. Si el operador es suma, haga una suma. Si es resta, haga la resta. Entonces, hecho eso, voy a preguntar lo siguiente. Es decir, si el OP es igual a suma, significa que quiere sumar. En ese caso, le voy a decir que el resultado, devuélvame A más B. En caso contrario, un elif, voy a preguntar si el operador es igual a resta, le voy a decir que el resultado es A menos B. En caso contrario, el if, si el operador es igual a multiplicación,
Le voy a decir que me devuelva el resultado A por B. Y por último, en caso contrario, un else, si no es ninguno de los anteriores, le voy a decir que el resultado me devuelva A dividido por B, porque asumo que es el último resultado. Y por último le digo, retórneme el valor de resultado. Repito, si la variable A... ¿qué pasa aquí? Quedo como pestañeando aquí. Me está reclamando aquí. Al hacer el zoom me reclama. Qué extraño. Ahí sí. La variable A va a recibir el parámetro que le va a mandar el programa principal. La variable B, el segundo parámetro. Los valores que quiero hacer la operación aritmética. Y OP me va a recibir o un más, o un menos, o un asterisco, o una división. En la última no pregunto porque son los 4 parámetros que voy a recibir. Si recibo un más, suma. Un menos, resta. Un por, multiplica. Y un R en divide. Hecho eso, vamos acá al programa principal. Al PP. Y le digo lo siguiente. Que en X guarde ya el INT. Voy a trabajar con float mejor. Porque puede ser una operación con números decimales. Float. ¿Quién está compartiendo pantalla? César. César, estás compartiendo pantalla. Cierra tu... Ahí sí. Gracias. Disculpe, profe. No se preocupe. Float del input. Abro paréntesis. Le digo aquí número 1. Número 1, 2 puntos. Ahí está. Hago lo mismo con el número 2. Número 2. La variable I. Número 2. Y en la variable C voy a guardar la operación. Entonces le digo acá, esto va sin esto. Operación a realizar. Y le digo más, menos, por, slash, 2 puntos y la operación que quiero realizar. Hecho eso, le envío un mensaje a print. Lo siguiente, el resultado es 2 puntos y le digo operación aritmética y le mando el valor de X y la operación que yo quiero hacer. Maravilloso. Maravilloso. Observen lo que está pasando. El programa principal recibe una variable X, un número X, un 4, un 50, lo que sea. Recibe también un valor Y. Perdón, ¿Qué hace profe. después? ¿Qué? Le faltó la C en el OP, que puso X, Y y OP. Ah, es C, este es C. Tienes razón, este es una C, no es OP. Tienes toda la razón del mundo. Llego y recibo, le pregunto al usuario qué quiere hacer. Sumar, restar, multiplicar. Y eso lo estoy guardando en la variable C. ¿Qué hago? Esto es C por si acaso, ya lo voy a corregir. Llamo a la función llamada operación aritmética, llamo a la función, le traspaso X, X pasa, llega a A, Y llega a B, y la operación C llega a la variable OP. Independiente del valor que yo le estoy mandando, me va a devolver un resultado correspondiente. Es decir, que esta variable que está aquí es C. Veamos. Grabamos. Voy a poner aquí archivo, guardar como, y vamos a poner aquí ejercicio 01. Vamos a ver este va a ser una mini calculadora. Muy mini, una calculadora muy mini. ¿Ya? Que obviamente tiene distintas operaciones para trabajar. Algún día, a lo mejor, si con Python, no sé si conmigo o con otro profesor, van a poder hacer esta calculadora. Este es con puros botones. Pero hay que empezar a trabajar con interfaces gráficas con Python. ¿Ya? Pero es muy interesante hacer esta calculadora. Es una calculadora que tiene muchas cosas que ustedes pueden trabajar en ese sentido. ¿Ya? Bien. Ese es el tema. Bien, vamos viendo lo siguiente. Grabamos y ejecutamos y le digo, ya, voy a ingresar el 10. Voy a llegar aquí, ahí. Voy a estar el 10 y el 20.
Le digo que me sume y me entrega el resultado 30. ¿Por qué 30? Porque lo recibo los datos como float. Ejecuto nuevamente, F5, ingreso el 10 y el 2, le digo resta, me entrega el resultado 8. Hasta ahí calculado funcionando perfecto. Ingreso el 50 y el 5, le digo por, y me hace 250. Lo ejecuto nuevamente, y le digo que si yo 50 y le digo un 3, ¿ya? Y me entrega división, me entrega 16.66. Puedo hacer que me haga la operación. Pero tengo un problema. Miren lo que va a pasar aquí. Ingreso un 100 y ingreso un 0. División, ¡cuac! Se me cae. ¿Por qué? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se cayó, chiquillos? Vamos, ¿por qué se cayó? Porque es 0. División por 0. Entonces, tarea, controlar que no ocurra el error división por 0. Ya. Deben estar haciendo alguna pregunta. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Encantado. ¿Puedo insertar bloque try except dentro de una función? ¿Qué creen ustedes? Sí. Por supuesto, tú dentro de una función puedes insertar todas las instrucciones Python que existan dentro de una función. ¿Por qué? Porque es un mini trozo de programa. Es un mini trozo de programa. Lo mismo que dentro de aquí del programa pueden poner try, que aquí para controlar la edición por 0. Por ejemplo, aquí también, esto para que no hubiera marcado el error, lo podría haber controlado aquí o lo podría haber controlado acá. Eso se los dejo como tarea. Vamos a cerrar ahí. Ahí quedó la tarea para que un desafío para ustedes, para que practiquen. Vamos a cerrar ahí. Vamos a cerrar acá. 200, sección 200. La vamos a comprimir esta carpeta con todo lo que hemos hecho hoy día. Maravilloso. Y esta es la sección 200 y la vamos a copiar como siempre aquí en archivos. Vamos aquí a archivos, sección 200, que están ustedes. Y ahí está. Reemplazar. Eso es el manejo de funciones. Hay muchas más aplicaciones. ¿Se acuerdan ustedes el ejercicio del validador de root, por ejemplo, que hicimos? El que valida root. ¿Se acuerdan que hicimos en clase? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Qué valía? Puedo crear una función que me devuelva un boolean, true si el root está correcto, false si el root está incorrecto. Entonces, ¿qué hace el programa principal? Le manda el root, le manda el dígito verificador y ¿qué es lo que hace? Le va a ver true o false. Entonces yo le puedo decir al usuario, root incorrecto, reingréselo, por ejemplo. Esos ejercicios podríamos hacerlo a través de funciones y que los vamos a ir trabajando antes de empezar a trabajar con listas. No se preocupen por la prueba, esta semana yo la voy a cambiar de fecha para que no se asusten, no tengan complicaciones por eso. Y lo último, les vuelvo a repetir, si alguien se conectó más tarde, alumno que quiera revisión de prueba, me envía un correo formal solicitando revisión de prueba. Bien, bien, ya. ¿Cuáles son los números que van debajo del root? Que van? Está explicado en la clase, Alonso, era 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3. Búscate esa clase cuando le hicimos el validador de root. Busca aquí en la carpeta comprimida. Aquí en la carpeta comprimida que está aquí, en esta carpeta que te estoy mostrando en este momento. Aquí, por aquí hizo uno que se llamaba validar root. Para ejercicio práctica. Sueldo semanal, conteo, tabla Fibonacci. No sé si lo hice aquí o lo hicimos en la unidad 2. No, lo hice. ¿Lo hicimos en algoritmo o lo hicimos en algoritmo? ¿No? Validar ruta. Leer nota. Aquí valida una nota. Mientras. Multiplicar. No me acuerdo en qué momento lo hice. Era de derecha a izquierda 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después 2, 3. De derecha a izquierda. Alonso.
De derecha a izquierda. Ya, espérate, no me acuerdo. En uno está, no me acuerdo dónde lo hicimos, el validador de root. No me acuerdo que lo hicimos. Pero parece que lo hicimos en algoritmo, parece, ¿no? No me acuerdo en este momento. Pero búsquelo, está hecho, tendría que buscar la clase, jóvenes.